el lunes para dudas, aclaraciones, preguntas, comentarios. Y ya el martes arrancamos. ¿Sí les van a hacer el examen el martes o hasta el sábado siguiente? ¿Alguien hasta el sábado. Sábado, ¿verdad? Entonces el martes empezamos con E. coli, me parece que es la primera. Y ya nos agarramos de seguido. Y ya el lunes vemos ya todos los detallitos cómo va a estar. ¿No hay alguna pregunta de cómo van sus temas? Acuérdense que deben de cumplir todos los objetivos que vienen marcados ahí para que Son los que están abajo de la tablita, ¿verdad? Ajá, exactamente, la morfología, la patogenia, los ciclos biológicos, todo eso ya lo vimos. Entonces ya ustedes salir viendo cada uno de los parámetros. Por ejemplo, la E. coli, pues es una amiba y tiene su fase quística y su fase de trofozoito. A nosotros nos llega como quiste. Nosotros lo ingerimos en forma de quiste. Y ya después en el intestino se abre y ya se forma el trofozoito y va a seguir haciendo sus funciones, ¿no? Los primeros son comensales, de hecho sí son amibas, pero son comensales, se transforman en parásitos, es decir, cuando ya nos hacen daño es porque son muchos, hay una cantidad grande de eso y ese es el problema que se tiene. Entonces, ahí empieza. Y cuando lleguemos a la entamoeba histolítica, la entamoeba histolítica es la primer patógena, y muy patógena, no es inocuo, no es un comensal, no patógena, al contrario, es patógena. De hecho, la palabra histolítica significa que lisa, que rompe los tejidos, y se refiere al tejido del intestino, en este caso, ¿no? De hecho, la histolítica engloba, parecido a lo que hacen las bacterias, engloba a los eritrocitos, come eritrocitos. Entonces, es la patógena. Entonces, se los comento porque luego me saben. Es que no es patógeno, ¿no? Sí hay una que se parece mucho a ella, morfológicamente se parece mucho, se confunde mucho y aún con laboratoristas buenos. Hay una que es como su prima hermana, su gemela, no sé cómo decirles. Y esa gemela, es una entamoeba dispar, así como de disparar, pero es dispar. Esta sí es patógena. Entonces, pues eso es lo que tenemos para mostrarles para hoy. Bueno, para el martes que empiece. ¿Sale? Yo creo que ya vamos a empezar con los que están. Hay 23 gentes. ¿Podrías entrar a los que están en sala de espera? A ver, déjame ver. Favor? Son 6 gentes y ya llegamos a 30, creo. Ya están conectados, están admitidos, ¿eh? Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Ay, esa no era. Y déjenme nada más compartir la pantalla para, ay, no la he puesto. Con la idea que ya, a ver, permítame tanto. Ya más esto terminamos. Esto va a ser rápido. Yo creo que nos vamos a conectar nada más esta vez. Ya, de hecho, ya acabamos. Nada más es algo que quede pendiente. Más sus preguntas. Esas preguntas que no me quieren decir. Y a ver, ya estamos ahí. Muy bien. Vamos a hacer esto más chiquito. Miniatura y nos comentamos para este lado. Ok, bueno, entonces ya acabamos todo eso, ya vimos las defensas, ya vimos el recuento de los daños, cómo entran a nosotros,
Lo de la patogenia, pues ya sabemos que es un patógeno, que es una enfermedad. Lo de epidemiología, pues son términos, son definiciones de epidemiología, de lo que es una epidemia, lo que es una endemia, lo que es una pandemia. Eso también ya lo tuvieron que haber visto con sus epidemiólogos. A lo que se le llama incidencia, es la proporción de los enfermos nuevos, la prevalencia, la suma de nuevos enfermos como antiguos, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es problema. Y bueno, continuando pues a las enfermedades parasitarias o no parasitarias, que son comunes entre los humanos y los animales, se les llama zoonosis, es decir, que las compartimos. Hay enfermedades, por ejemplo, que son de los animales, pero nosotros al consumir sus productos, ya sea la carne, la leche, como en el caso de la brucela, entonces nos infectamos de esos parásitos, esas bacterias que llegarán a tener esos animales. Entonces se dice que nosotros tenemos una zoonosis, que nos pasó una enfermedad a los animales. Antes se decía que no era posible, que los animales tienen sus propias enfermedades distintas a los hombres, pero ya hace tiempo que no. De hecho, la influenza es la mezcla de los virus de la gripa humana, vamos a llamarle gripa, o que se llama influenza humana, ahí se mezclaron una hibridación, una mutación, una conjunción, no sé cómo decirle, entre esos virus de los humanos con los virus de la influenza porcina, con la de los puercos. A lo mejor un humano se agarró a besos con un puerco y de ahí pues se mezclaron los virus de ambos y ya, esa es la influenza. Esa es la influenza última que conocemos, ¿no? Entonces, ahora sí ya tenemos virus de hombres y animales juntos. También con decirles que cuando decimos osis, estamos hablando de una enfermedad. O cuando decimos asis o iasis, perdón, iasis es la palabra, el término, perdón, el sufijo iasis, de esa manera se refiere a uno a las enfermedades. Para si tienes la enfermedad de leishmania o de tricomonas, es más correcto decir tienes leishmaniasis o tricomoniasis. Fíjense cómo hincapié en el sufijo iasis. Amibiasis, enterobiasis, entamobiasis, helminthiasis, como dice acá arriba. Cuando son artrópodos, artropodiasis. ¿Sí? Entonces, mande. Perdón que me interrumpa. Creo que todavía hay compañeros en sala de espera. Ay, no los veo. Ahora sí no los veo. Para que vean, déjame, me meto aquí. Hay una, nada más a Melissa. Bueno. Ya la acepté, pero ahora no me apareció acá en la pantalla, no sé por qué. Bueno, entonces recuerden, iasis, tienes el mentiasis. Ay, la palabra suya me agarra. Acuérdense que ustedes deben hablar así. Tienes una helmintiasis. Sí, la gente en común no va a saber que es una helmintiasis, pero ustedes sí. Luego dice, tienes una tricomoniasis, no va a saber qué, pero bueno. Entonces, iasis es el sufijo que se le pone a las enfermedades. Luego después apareció que también se podría decir iosis, como triquinosis, como lesmaniosis, podría decirse, amebiosis. De hecho, las amibas se dice ameba y amoeba. Esa es la forma, las tres son correctas. Ameba y amoeba. Entonces, cualquier cosa que ustedes digan es utilizado. Aquí tripanosoma, su enfermedad también se le puede llamar, también tripanosomiasis, como tripanosomosis, leishmaniosis, ¿sí? Como en este caso. Eso es aceptable. Entonces, no nos vamos a pelear por eso. Y
Pues esos nombres de estas enfermedades, a ver, pues provenían empezaron a aparecer en la antigüedad, ¿cómo se les llamaba? Por ejemplo, fiebre cuartana. Es para referirse al paludismo producido por el Plasmodium malaria. ¿Por qué? Porque el Plasmodium malaria dentro de la patogenia produce una fiebre cuartana. Quiere decir que cada 4 días aparece una fiebre intermitente. Y el malaria proviene de malaria. Porque porque el mal andaba en el aire y ese mal en el aire eran los mosquitos. Entonces llegaban y nos picaban y pues ya se imaginan, ¿no? Lo que pasaba. Entonces ese era el punto de malaria. También la palabra o el inicio de plasmodium, como paludismo, se refiere, no sé si está aquí, a paludre. Y el sufijo, déjame ver si, no sufijo, prefijo, a lo mejor, paludre se refiere a pantano. Entonces decían que en los pantanos había mosquitos, y sí es cierto. Y esos mosquitos estaban se levantaban al aire y ese aire te picaba y te enfermabas. ¿Sí? De ahí vienen los nombres que vienen. Pues en francés dice paludisme. En inglés, malaria. Por eso cuando ustedes vayan a África, ahí, pues es paludismo, ¿no? Malaria. Hablan de malaria ellos, porque así se usa en aquellos lugares. Bueno, también quiero decirles que esto se lo voy a decir, situación geográfica de los parásitos. Esto va a depender mucho del tipo de dieta que nosotros comamos. Nosotros no comemos murciélagos, ni comemos ratas, ni comemos perros, ni comemos gatos. Bueno, perros a lo mejor sí hemos comido, pero no lo venden así en el mercado como un perro, como en Asia. Eso depende mucho también del tipo de parásitos que tengamos. Por eso cuando uno vaya a esos lugares, pues tiene que ir bien armado de antiparasitarios por lo que llegamos a comer. ¿Sí? Esto es así. Y no quiere decir que si no vas tú a Asia, no sé, a Vietnam, ahí se me fueron a Corea, o a los países del archipiélago asiático, a Laos, a todo eso. Si no vas ahí, no te vas a enfermar. Bueno, pues a lo mejor alguien fue y llegó enfermo aquí, te preparó una comida a ti y te infectaste. Entonces, y te enfermaste además, porque no estás preparado para eso. Entonces, el hecho de que ande por todo el mundo y el hecho que ya nosotros en una hora, perdón, no una hora, en un día o en 30 horas, pues, le des la vuelta al mundo, bueno, vayas al lugar más distante del mundo donde está, eso es algo que ya se puede hacer, ya antes tardabas meses en darle la vuelta, antes se viajaba en barco, no en avión. Entonces ahora ya, y deja de aparte de viajar, nosotros importamos muchas cosas de otros países y nos las comemos. Miren, una de las cosas que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, de citosis, la amibiasis y parasitosis que aparecen digestivas que aparecen en Estados Unidos es porque algunos países pues del sur, de Centroamérica, nosotros exportamos a Estados Unidos verduras. Esas verduras feas que ya les dije cómo se siembran y cómo se riegan. Se supone que están lavadas y están eso, pero llegan allá, las sacan de la cajita y se las comen. La lechuga, todas esas cosas que no se cocen. Y ahí la gente de allá se enferma por eso. Eso hay que considerarlo. Por eso se le llama situación geográfica. Cuando ustedes hablen de que hay unos que sí no están acá, que están en otras partes del mundo, bueno, menciónenla, porque a lo mejor un día nosotros vamos a ir allá. La fiebre amarilla es muy propia de Brasil, de África. Ustedes saben que mucho de el tráfico, llámenle lo que quieran, de personas, de traficar cosas, armas, drogas, entre América y África se hace por medio de Brasil.
se van a Brasil y de ahí está más cerquita, está enfrente a África y ahí hacen sus cosas. España también lo tiene aquí, nomás en la, adelantito de España está eso. Entonces, eso va a favorecer. Y lo dice, el hábito de comer carnes, aquí lo voy marcando, ¿eh? El hábito de comer carnes y pescados crudos, carnes crudas y pescados crudos o poco procesados, así como la utilización de las heces humanas como abono, favorece la diseminación de ciertas parasitosis en determinadas regiones del mundo, lo que le decía en los países pobres. Por el contrario, la ausencia de ingestión de ciertas carnes en determinadas poblaciones explica por qué no existen esos parásitos. Por ejemplo, una de las parasitosis que no se tienen en México es la triquinosis, perdón, la Trichinella spiralis. Esa casi no la tenemos. Porque casi no comen, las vacas no comen esos parásitos, y luego nosotros no nos comemos eso, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que debemos considerar. Y recuerden, jóvenes, que hay enfermedades emergentes, que son las nuevas, reemergentes, que son unas enfermedades que habían estado en el pasado, que ya se quitaron y un buen día vuelven a aparecer. El cólera es uno de ellos. Hay infecciones, por ejemplo, como en el caso del VIH-Sida, que ese afecta importantemente al sistema inmunitario y facilita, obvio, en el desarrollo de infecciones oportunistas. No solamente este virus del VIH ocasiona esta afectación al sistema inmunitario, también hay otros tipos de cosas o de infecciones que afectan, o de enfermedades que afectan el sistema inmune. Por ejemplo, el cáncer, la leucemia, el cáncer, en pacientes que recibieron un trasplante, se le da al paciente, al receptor, se le da inmunosupresores para que no haya rechazo de del órgano trasplantado. Y en el caso de los que tienen cáncer, también tienen que eliminar las células malas, digamos, malignas, pero de paso se elimina las células buenas, así como que todo parejo. Ese es el gran problema de que se nos afecta el sistema inmunológico. Otra cosa, por ejemplo, hay medicamentos que también nos afectan así, como son los corticoides. Los corticoides sí nos ocasionan también una baja del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, ahorita los pacientes pero ellos ya lo tienen, la enfermedad, uno de los efectos que hace esta infección viral del coronavirus es producir una neumonía, y esa neumonía pues cursa con una neumonitis, y esa neumonitis hay que atacarla usando corticoides, dexametasona, y el usar la dexametasona pues baja el sistema inmunológico. Entonces, como que para donde te hagas, te afecta. Entonces, esas son las cosas que tenemos que considerar cuando andamos en el mundo vagando, cuando nos vamos al África y hay muchos mosquitos, que vamos a la selva del Amazonas, donde ustedes anden, en todos lados va a haber esto. Y si nosotros no estamos acostumbrados, pues imagínense, somos presa fácil de todo esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos, chicas. No. No, profe. Bueno, otra cosa que les quiero decir, que quiero comentar respecto a eso, es el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico, mire, este es un tema que cuando ustedes lleven, creo es el último módulo de la fase 1 escolarizada, se llama integrativo. Ese módulo de integrativo ya son en los últimos semestres que ustedes van a la escuela, ya después se van a los hospitales y luego a su servicio. Bueno, a mí me toca dar también parte de ese módulo, y ahí yo meto este tema, diagnóstico de laboratorio, pero eso es para todo. Pero bueno, en el caso de los parásitos,
quiero decirles que para tener un diagnóstico de certeza se basa en la realización de pruebas de laboratorio que pongan en evidencia, es decir, que se vea el parásito. No, sí hay métodos, otros métodos que no se ve el parásito, pero los que son mejores, que son certeros, es cuando tú ves el parásito. Luego también hay que considerar que en el laboratorio no toda la gente que se pone a ver al microscopio conoce los parásitos y los puede identificar. Ese es el otro gran problema. Bueno, dentro de los métodos directos diseñados para la detección de parásitos está el examen de las heces, el examen de la sangre, el examen de la orina y el examen de la piel y etcétera. Desde la expectoración y todo eso. Ese se llamarían métodos directos, donde vas a poner en evidencia al organismo patógeno. Y sí se ven microscópicamente, claro, porque son microscópicos. Entonces, esos son los métodos directos. Y los indirectos fíjense bien, todo está muy de moda, dirigidos a hacer evidente la respuesta inmunitaria del hospedador, hacer evidente la respuesta inmunitaria del hospedador frente al parásito. ¿Qué significa hacer evidente la respuesta inmunitaria del hospedador? ¿Qué significa hacer qué, perdón? ¿Qué significa hacer evidente la respuesta inmunitaria del hospedador frente al parásito? Tenemos un parásito que creemos que lo tiene el hospedador. ¿Cómo saber cómo hacemos para que se haga evidente la respuesta inmunitaria del hospedador? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tenemos que ver? Ya sabemos que no vamos a ver al parásito. Eso ya. ¿Que haya mayor cantidad de leucocitos? ¿Que haya qué? Mayor cantidad de leucocitos. Eso sí aparece cuando es una infección y cuando es un parásito. Cuando hay una infección y ya pasó mucho tiempo y ya lo tienes en sangre, sí aparecen los leucocitos. Y nada más te dice leucocitos elevados, pero tú cómo sabes que esa infección es debido a parásitos o debido a bacterias o debido a virus o debido a hongos. Por parásitos serán por los basófilos. Esos son parásitos gusanos. Es correcto, pero son solamente en los gusanos. Sí, en los gusanos, en mintos, pues, ya sea planos, redondos, o sea, chiquitos y grandotes. Esos son en los basófilos, pero es como que mira, a veces uno hace una VH, el paciente está mal, y hace una VH y encuentra basófilos elevados. Entonces eso te indica, probablemente tenga una parasitosis, probablemente. Perdón. Y si hubiera más, entonces estamos pensando en una alergia. ¿Sí? Entonces, no es tan así. Sí sirven, pero no es así contundente, digamos. Dice, le voy a repetir, hacer evidente la respuesta inmunitaria. Lo que me dijeron de los leucocitos es la respuesta celular. Sí, sí, cierto. No es tan así, pero como que son nomás como que datos para decir que sí, que vas bien. Pero ¿cómo saber si realmente tienes el parásito sin ver al parásito? Están de moda ahorita. ¿No tienen que ver las inmunoglobulinas? Sí, eso es como se llaman de otra forma. ¿Los anticuerpos? Los anticuerpos. Sí, exactamente. Si ya está el parásito adentro, entonces ya hemos platicado mucho esto, que el sistema inmune reacciona y empieza a formar anticuerpos. Entonces, nosotros sacamos su sangre del paciente, la centrifugamos y separamos el sueroplasma y le presentamos un antígeno ya fabricado anteriormente, se lo presentamos, y si hay una aglutinación, si es una pelea, por así decirlo, entre anticuerpos y antígeno, y lo vemos macroscópicamente porque se pegan, muchos se hacen como
como un precipitado o con muchas pelotitas, y luego si esas pelotitas son de color, pues se notan más. Eso se llama aglutinación. Y estamos dando el resultado como positivo. Sí sí existe el parásito porque mis anticuerpos detectaron al antígeno. Así es como se hace. Esas pruebas de antígeno que ustedes saben, no es porque detectan el antígeno del virus, ¿sí? Pero la prueba de antígenos, el antígeno ya hemos platicado que es la superficie del virus en este caso, o de cualquier célula. Entonces, ese es el antígeno. Si yo busco antígeno, es buscar esas proteínas. Ese es un método. Si yo busco anticuerpos, que lo mejor es buscar, le doy un antígeno a ver cómo reacciona el anticuerpo. Si el anticuerpo se aglutina al antígeno, entonces es positivo. Si el anticuerpo no se da cuenta, ni lo pela, ni nada, entonces se reporta negativo. Es mejor hacer una prueba de búsqueda de anticuerpos. Y así te das cuenta cómo está tu sistema inmunológico. Eso a veces me llama la atención. Le van a hacer la prueba. Si la persona, en el caso miren, decir virus, decir bacteria, decir parásitos es casi lo mismo. Un porcentaje muy de milésimas es la diferencia. Pero, por ejemplo, ahorita lo que se escucha, a un paciente ya le dio COVID y parece que ya le volvió a dar otra vez. Le vamos a volver a hacer la prueba. ¿Y qué van a buscar? Anticuerpos, ya sabemos que los tiene porque ya le dio COVID. Eso ya está positivo. Antígenos, pues a lo mejor ya sale negativo porque ya a lo mejor ya los destruyó todos o ya no hay que detectar. Porque ahora el problema es detectar, fíjese lo que dice aquí, detectar. Que los puedas detectar. ¿Y quién los detecta? El aparatito, la tablita, el casetito que vas a usar. Esto es el gran problema hoy en día. Que esas cassettes, así se llaman cassettes, no son tan buenos para detectar. No los detectan todos. Entonces dan falsos negativos. O se equivocan y en vez de detectar uno, detectan otras, dan falsos positivos. Ese es el gran problema que hay de las pruebas rápidas. Vamos pensando que sean de veras, que luego mejor ni existen ni son. Y les cobran bien caras. Lo mejor es detectar, evidenciar al parásito. Eso es lo mejor. Pero me van a decir, bueno, pero los virus no se ven. Sí, efectivamente. Bueno, hay métodos para verlos, sí hay. Pero entonces vamos a hacer que se dupliquen muchas veces, no sé, se repliquen muchas veces el virus, en este caso del coronavirus, se replique muchas veces, muchas, y nosotros entonces ya lo podemos medir. ¿Cómo se le hace para hacer esto? Se hace una PCR, que es una reacción de la polimerasa en cadena. Lo que hace esa técnica es hacer muchas copias de ese RNA o de los antígenos del virus. Si fuera en este caso un parásito, una amiba, entonces a lo mejor es de los antígenos de la superficie de la amiba. Se simplifican. También hay pruebas para eso ya, para PCR. Pero sale bien caras. A lo mejor están como en 1,200. Y la de amibas. Pero si tú se la llevas la muestra de materia fecal a un laboratorista que sabe verlo, la prueba te cuesta 60 pesos, 100 pesos, ponle que te cueste. Y nada que ver, y esa evidencia, eso es lo mejor. Y lo demás va a depender de la tecnología que tengan, de la capacidad, de la purificación de los antígenos, de muchas cosas para eso. Va a depender de eso. Entonces no son tan buenas. Los métodos directos son mejor. Evidencian al parásito. Los indirectos, pues es lo más rápido, es todo lo que se hace. Sí hay pruebas ya antiguas que a la fecha pues ya se fueron afinando, ya se fueron haciendo mucho mejores, ya se fueron mejorando bastante y ya las tenemos en una forma correcta. Nos quedan 10 minutos, ¿Alguna pregunta?
No, profe. A ver, No sé que no hay preguntas. ok. Dentro de los métodos indirectos, pues, los directos, pues es hacer la evidencia del parásito, pues se puede hacer con muestras de sangre, de heces, de orina, de esputos, de piel y otros elementos. A veces se hace una biopsia, un aspirado duodenal, para buscar quistes, inoculación en animales. Esto ya no se usa mucho, pero sí se llama, inoculación en animales se le llama con X, genodiagnóstico, e impresiones de tejidos, que se le llama improntas. Cuando se utiliza sangre, si vamos a buscar parásitos que están dentro de la sangre, entonces, por ejemplo, los plasmodios que son intracelulares, las babesias como extracelulares, como los Trypanosoma, Microfilaria, Leishmania y todo eso, bueno, eso se hace de sangre. Cuando son en materia fecal, se hace un coprológico. Y se utiliza para detectar parásitos cuyas formas infectantes, por ejemplo, podemos ver los quistes, los oquistes, los protozoos, los huevos y otras cosas que se pueden ver. También se pueden hacer frotis y teñir para que se vean mejor. En la orina, pues se centrifuga la sangre y se busca en el sedimento urinario, pues algunos protozoos, huevos de helmintos. El Schistosoma hematobium penetra por uretra, que se encuentra en los ríos feos allá de Normandía y todos esos lugares. Los exámenes de esputo, bueno, pues es la salida. Ahí podemos encontrar la salida habitual de los huevos de algún tremato, por ejemplo, el Paragonimus westermani. Ahí nos encontramos. Cuando examinamos piel, pues se busca ectoparásitos. Ahí buscamos ectoparásitos y los podemos encontrar. Y de los métodos indirectos, pues ya les dije. Miren, aquí dice, la validez de una prueba inmunológica determinada para diagnosticar una parasitosis depende de varios factores. Este es el gran problema que hay ahorita con los coronavirus. ¿Qué son estos factores? Entre ellos la sensibilidad, es decir, la capacidad de que el procedimiento que vamos a usar detecta gran cantidades mínimas del antígeno. Para buscar anticuerpos, no, pero del antígeno. Igual puede ser anticuerpo. Mínima. Esa es sensibilidad, la capacidad que tiene de detectar, aunque sean 3. No 3,000, 3. Hay unos que, no, pues hasta que tenga arriba de 6,000. Un ejemplo, estoy diciendo un número, X. No, pues tiene 10, no está negativo. No, es que no sé si es negativo. En el momento, tu técnica, la técnica que compraste, no puede medirla. ¿Sí? Ese es el gran problema. Y la otra, especificidad. Es decir, es la capacidad para detectar el antígeno correspondiente a lo que estamos buscando. Una cosa, que encuentre poquitos y diga sí hay poquitos, pero hay. Y otra, si está el que andas buscando. Pues sí encontré uno, pero no sé si sea el tuyo. No, eso no sirve. Este es el factor importantísimo para que ustedes puedan elegir una prueba inmunológica. Yo les puedo decir ahorita, jóvenes, es muy poquito tiempo para que estas pruebas tengan una alta sensibilidad y una alta especificidad. Y nomás les quiero decir una cosa, no hay nada al 100%. Nada. Quien te diga que es una prueba al 100, no sabe o te miente. No hay nada al 100%. 100% quiere decir, si es una sensibilidad del 100%, quiere decir que va a detectar, aunque sea uno, de todas las pruebas que hizo. Todas las va a detectar, aunque tenga un parásito, uno. Eso no hay. No, pues hasta que tenga 50 o 50,000 te los detecta. Uno, hablo de uno en comparación a los miles. Esto es lo importante. Y para esto, pues hay varias técnicas. Las técnicas de reacción de precipitación, de aglutinación, como ya les había dicho, con algunos marcadores, está la inmunofluorescencia, está el ELISA, que ya tendré la oportunidad de platicar con ustedes cuando tengamos aparato digestivo, que también voy a dar unas sesiones a ustedes y veamos el ELISA. El ELISA es una técnica, no es una prueba, es una técnica, una manera de hacerlo.
Hay varias. Miren, por ejemplo, entre las inmunoenzimáticas, dice aquí, la más actual, ya en la actualidad ya no es el ELISA, ni la inmunofluorescencia. Ya es el CLIA o aquí dice el CLIA, que es la electroquimiluminiscencia y electroquimiluminiscencia. Esto es lo nuevo. Esto. Se lo voy a poner en verde. A ver si lo puedo poner en verde. Para que ustedes, para cuando lo hagan, pidan estas técnicas. Esto es lo más nuevo. Sí, son más caras. Todavía no llego a PCR. PCR es otra, es para otros casos. El genodiagnóstico, pues ya se los platicaré cuando veamos Chagas. O cuando aquí está la reacción de la polimerasa en cadena. Fíjense, todo lo que... Este es un libro viejo, desde el 2000, sabe ser 2 y 3, como dice aquí. No recuerdo. Yo lo vi en el 2004. Miren, ya estaba. Bueno, la prueba de la polimerasa en cadena, está en el 85, ya se manejaba. Bueno, esto es lo que quiero que digan. Y ya después vemos esto de periodo de ventana. Esto es bien interesante, porque eso va a depender la metodología que utilicen. El periodo de ventana es el periodo en que no encuentras nada. No porque no haya, sino porque tu sistema no lo encuentra, tu procedimiento, tu técnica no lo encuentra. Bueno, a lo mejor porque sí, en realidad son poquitos. Porque también los anticuerpos no se forman en el tiempo 0, ni en el tiempo 1, se forman como en el tiempo 4. Bueno, si en el caso, por ejemplo, que fueran días. Y ya para terminar, creo, sí, ya vamos a terminar con esto. Una cosa importante, esto es aplicable para todos, para parásitos, para bacterias, para virus, para hongos, es aplicable para todo esto. ¿Cómo se escriben cómo son los nombres, cómo se escriben y todo eso? Por ejemplo, el Clornorquis, así se dice, Clornorquis sinensis. Fíjense, el nombre con mayúscula. Todas las demás, incluyendo el apellido, con minúsculas. E inclinadas o cursivas. Así se debe escribir. ¿Sí? Por ejemplo, no hay, déjame ver si uno por acá. Déjame ver si yo les puedo escribir uno aquí. Fíjense, voy a escribir en Tamueva primero. En Tamueva coli. Así se escribe. Pero debe de estar inclinado. Así se debe escribir. Algunos decían que debería de estar en negritas y otros que debería estar subrayado. Esa era la palabra correcta. En Tamueva coli. Siempre que se dirijan a escribir el nombre de un parásito, una bacteria, un hongo, un virus, se escribe así. Pero si ustedes nada más quieren que no ser, que ya se los olvidó, lo que tiene que ser es nada más, quitarle las negritas y quitarle el subrayado. ¿Sí? Y ya. Así debe de estar, así es correcto. Si lo ponen de otra manera, es incorrecto. Cuando uno ve en un resultado de laboratorio que le reportan como sea, en mayúsculas, todo está mal escrito. Eso ya, si ya no lo saben escribir, pues imagínense. Y pues aquí están esto es la pronunciación del latín clásico. Acuérdense que todas las ciencias se basan en las lenguas latinas y griegas y es como se pronuncian. Por ejemplo, dice las vocales, todas las vocales se pronuncian como en castellano. La U se pronuncia siempre, incluso en grupo.
Ok. Mm, ok. Déjenme nada más volverles a mostrar la pantalla. Bueno, este documento ustedes ya lo tienen, ya se los envié. Y pues no dice nada distinto a como ustedes hablan. Por ejemplo, nada más en la pronunciación del latín en España, todas las vocales se pronuncian como en castellano, en las consonantes, la C y la G delante de las vocales o de los diptongos tienen un sonido suave, el de la C. Por ejemplo, cercomas, secum, perdón, no se dice caecum, se dice secum. Eh, eh, Esto que está escrito como coernurus, se dice senurus. Giardia con G de gato, se pronuncia giardia con Y. Y así van viendo cómo se van pronunciando. Ameba, y aquí está lo que les decía, amoeba, ameba, amiba también se puede decir. Y el hecho de que ustedes tengan que ver parasitología como parte de su formación para ser profesionales en medicina es porque los parásitos han sido una causa directa o indirectamente del sufrimiento de gran parte de la humanidad, por afectar a los seres humanos, por afectar a animales domésticos, que son los que se alimentan o se utilizan, de los que se alimentan o se utilizan los trabajos. Se estima que más de la mitad de la población humana corre el peligro de contraer paludismo por las zonas en las que yo creo que ahorita ya es más o menos, no aumentó, pero tampoco bajó. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ver. Y en nuestro México, en nuestros países, en nuestro América tercermundista, pues tenemos el gran problema de la parasitosis intestinal. En África, pues hay otro tipo de problemas, a lo mejor se ven más aparatosos, pero tiene. Entonces tenemos siempre que tener en cuenta, si vamos a tener animales domésticos, pues tenerlos pues bien, también cuidarlos, en donde los tengamos, tiene que estar en una zona limpia y que no se enfermen. Jóvenes, he terminado mi presentación, mis ponencias de generalidades de los parásitos. Ya de aquí en adelante ya les va a tocar a ustedes ya exponer un parásito a cada quien. No es como antes que se ponían casi todos los mismos, pero bueno, estamos en eso. ¿Una pregunta? Sí, bueno, yo tengo una duda. A ver, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre un oquiste y un quiste? Si lo que va a salir es un trofozoito, se dice quiste. Si va a ser una larva, se dice oquiste. No es lo mismo, un trofocito que una larva. La larva es así, como un gusano. Y el trofozoito es como una amiba clásica, ¿sí? Es una etapa. También se le llama a veces como etapas, pero generalmente si es una amiba, el oquiste es el previo al quiste, porque como en todo, se empiezan a tener sus fases, sus estadios. En algunos así se menciona. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Okay. ¿Alguien más? Químico, en la pronunciación de cada uno de los nombres de los parásitos, ¿no se pronuncia la O entonces? ¿Cómo cuál? Como en ameba. Puedes, Ameba y así. puedes decir, es validado que puedas decir ameba, que digas amoeba o que digas amiba. En eso cualquiera de los tres es correcto. No hay problema.
Ah, ok, pero entonces solo son como en específicos en donde no se pronuncia o es en general. No, es en general, es que a veces quien decide estas normas, estas reglas, no se ponen de acuerdo del todo. A veces tienes que consultar por ejemplo, con médicos parasitólogos y luego se meten los médicos veterinarios y ellos dicen de otra forma. Entonces tratan de que sea la misma regla para todos y no se ponen de acuerdo. Créanme, no se ponen de acuerdo, se salen de las sesiones de las juntas que tienen y se van. Y ya las cosas siguieron igual. Y entonces, pues tú tienes necesidad de saber qué vas a hacer y terminas diciéndolo de la misma manera, como se entienda. Y mira, conforme va pasando el tiempo, la ciencia pues va avanzando, a lo mejor otros hacen otras revisiones y van modificando un poquito. Pero pues así es. También se dice que es muy difícil hacer una especialidad como especialidad en parasitología, en microbiología, en histología, todo eso, con micología, con virología. Es difícil hacer como que una especialidad. Se le llama subespecialidades. ¿Por qué? Porque eso va avanzando, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, pues, se conocen más cosas. Tenía un maestro inmunólogo que me decía que la inmunología cada 5 años se tiene que revisar para ver si ya cambió algo. Y sí cambian las cosas. Entonces, no hay que quedar, porque está leer cosas actuales, nuevas, lo más nuevo posible. Sí, ya sé qué caso tiene leer de 1950 si ya estamos en el 2000, ya pasaron muchos años, hay que leer lo nuevo. Pero luego, fíjense, por andar leyendo lo nuevo, no aprendemos lo anterior. Así pasó con el cólera. El cólera nadie lo conocía cuando apareció en el 91, porque esto desde el 1800 y tantos había desaparecido. Entonces apareció en el 91, en el 2001, creo, perdón, y no lo conocían. De vez en cuando hay que echarse un clavadito por ahí. ¿Algo más? A mí me gusta mucho la historia, ¿no? Entonces, yo si encuentro un libro antiguo, me pongo a leer, a ver, y aunque sea de parasitología, por ejemplo, y no mencionan a muchos parásitos nuevos, o que se han descubierto, que ya les han dado nombres nuevos. Es muy fascinante, y cómo lo hacían y todo, es muy bonito hacer eso. Oigan, por cierto, yo siempre, cada generación, esto creo no se los he dicho, yo los invito a que aparte de todo, ya sé que van a ser médicos y muy buenos y especialistas y qué bueno, traten de conocer más cosas aparte de la medicina. Sean doctores, pues, conozcan muchas más cosas. Lean más temas distintos a la medicina, no nomás medicina. Yo llegué a conocer médicos, muy buenos médicos, pero eran muy buenos, por ejemplo, en hablar de aviones, de todo tipo de aviones. Había médicos que hablaban de música, además tocaban algún instrumento. Tenían una educación artística también dentro de todas las artes. De las 12 musas del arte tenían algo. La lectura, el teatro, todo eso. Eso es parte de la formación. Yo los invito a que lean a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es un personaje ficticio de la mentalidad, de la mente de un escritor que era médico, como ustedes. Pero hasta ahí voy a decir. En un espacio que tengamos, voy a hablar un poquito más. ¿Por qué les recomiendo Sherlock Holmes? Si ya lo empiezan a leer y como en un mes platicamos, ustedes me van a decir por qué se lo recomendé. O antes. Si lo quieres saber, después lo vemos.
¿Por qué se lo recomiendo? Sherlock Holmes tuvo el Sir Conan Doyle. Fue el escritor que hizo 7, 8. Era como una secuencia. Y al final lo mató. Como se matan a los personajes. Y como era médico. Bueno, él no trabajó de médico mucho. Sí sabía medicina, pero no se dedicó a ser médico. Sino como escritor. Así que ganaba más como escritor que como médico. Cuando lo mató a Sherlock Holmes, el autor, el escritor, la Real Academia de la Medicina, la Real Academia de la Medicina Británica, le dijo que lo reviviera, que a ver qué hacía para revivirlo, que no, Sherlock Holmes no se podía morir. Bueno, lo revivieron por ahí, está muy interesante. Y de hecho hay una estatua de él afuera de la Academia de Medicina de Inglaterra. Pero tiene su porqué existe Sherlock Holmes. Tiene su porqué. Y los médicos lo saben, y lo saben muy bien. Se lo dejo de tarea. Ya pues lo platicamos, no se preocupen. ¿Algo más? Creo que por el momento no, químico. Espérame. ¿Mande? No te escuché, perdón, Arlet. No, que creo que por el momento no tenemos. Es todo. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos el lunes, por favor, para que todas sus dudas, el que se quiera conectar, claro, de preferencia, quien le toque las 2 primeras, 3 primeras, conéctense por si hay algo. Acuérdense que son las que van a iniciar el martes y ya platicamos más. ¿Sale? Sí, Gracias, muchas Químico. Que tengan un bonito fin de Sí, semana. Químico. Igualmente. Hasta luego. Igual para usted. Yo les mando a su jefe de grupo para que se los envíe y ya los que se quieran conectar, les pido que los 3 primeros al menos se conecten. Ya después, no sé, o si quieren conectar todos, para esto estamos. Sería bueno para que vayan viendo cuáles son las reglas del juego y todo. ¿Vale? Sí, profe. Cuídense mucho. Nos vemos y gracias por su atención. Gracias. Gracias por Gracias a explicarnos. ustedes. Gracias. Igualmente, cuídense. Bye. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro. Tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz.